días a todos ustedes. En nombre de nuestra directora, la doctora Leva Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener una conferencia bastante singular. El nombre es bastante alusivo, ¿no? La conferencia se llama ¿Estás preparado para morir? Reflexiones sobre la regulación de los trámites funerarios en el Distrito Federal. Creo que nadie estamos preparados para morir, ¿verdad? Y pocas veces reflexionamos qué es lo que va a suceder cuando ya no estemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestros bienes, nuestros familiares? ¿Qué son los trámites que se tienen que realizar? Obviamente no lo vamos a realizar nosotros, ¿verdad? Por obvias razones. Pero sí es bueno realizar este tipo de reflexiones para que nosotros podamos prevenir algunas cosas que están en nuestras manos. Nuestro expositor hoy va a ser el licenciado y especialista Marcos Manuel Castro Ruiz, a quien pido que le ofrezcamos un fuerte aplauso. Aquí está el Le pedimos al maestro Orlando Montelongo que nos diga unas palabras y que además nos dé cuenta de la síntesis curricular del expositor. Bueno, buenos días a todos ustedes. Antes que nada, pues, me da mucho gusto estar aquí en este evento con el maestro licenciado Marcos Manuel Castro Ruiz. Tengo mucho tiempo de conocerlo y antes que nada pues es un muy buen amigo y entonces cuando me enteré que iba a dar la conferencia, pues desde luego que quise estar aquí, ¿no? Y qué bueno que está por acá, aunque le gustan unos temas medios macabros, bueno, entonces sí, que a mí no me apasionan mucho esto de la muerte, pero bueno, qué bueno que en este punto importante, en las cuestiones legales que tenemos que arreglar pues con las oficinas gubernamentales, pues qué tal tenemos que hacer para los panteones, para comprar, pues es compra o es sí, maestro, ¿no? Tener dónde vamos a quedar, los espacios donde vamos a quedar al final, ¿no? de nuestras vidas. Pero a ver, voy a platicar, voy a hacer una lectura, una síntesis curricular, de la síntesis curricular del licenciado y especialista Marcos Manuel Castro Ruiz. En principio, antes de ser abogado, es técnico profesional en computación, es licenciado en Derecho por nuestra facultad, asimismo es especialista en sistemas de responsabilidad de servidores públicos por esta facultad, por la División de Estudios de Posgrado. Cuenta con acreditación en formación integral, es lo que les decía, cuando me lo platicó dije, ¿qué? De embalsamador, registro ante la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, entonces que aparte de estar en la parte administrativa en cuestión de los fallecidos, también ya le gustó la cuestión de tener los cuerpos, no sé cómo se llama ahí, la preparación ahí de los cuerpos, ¿no? Se ha desempeñado como abogado postulante desde el año de 2002 en el despacho Castro y Asociados, despacho jurídico y contable, en la Secretaría de Finanzas, la Subadministración de Ejecución Fiscal, el Instituto Nacional para la Educación para los Adultos, el INEA, como asesor, y por eso lo conozco, porque tuvimos el gusto de trabajar juntos precisamente aquí en la división, en aquel tiempo era todavía, bueno, la división de Universidad Abierta, en aquellos años fueron, maestro, 2007, cuando precisamente yo entré por aquí, también él entró por acá, entonces tuvimos el gusto de compartir oficina y muchas cosas más, ¿no? Bueno,
En la actualidad se desempeña como jefe de unidad departamental de publicaciones y lo más importante, que es lo que nos trae en este momento, de trámites funerarios desde mayo de 2008, pues precisamente de la Consejería Jurídica de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. Ha sido invitado a participar como locutor del programa de Radio México Joven, la estación Radio Capital 830 AM, en temas como política y participación ciudadana, temas como política y participación ciudadana también en diferentes fechas, de 2007, 2011, en el programa Familia DIF, Familia DF, con el tema Cementerios Públicos del DF, en el programa Tu Diputado TV, Pregúntale a tu Abogado, también con el tema de panteones. Y me dio gusto también verlo en Diálogos en Confianza en Canal 11, precisamente también platicando acerca de cuánto cuesta morirse. También lo han invitado a otras radios, por ejemplo, habla con ellas en XEB 1220 AM del grupo IMER, precisamente también con los temas de cementerios públicos en el Distrito Federal. Y bueno, muchos medios de comunicación lo han invitado a que platiquen precisamente de esto que son pues, los panteones, los cementerios y cuáles son todos los trámites que se tienen que seguir. Por eso lo invitamos y por eso pues le damos la palabra pues al maestro Marco Manuel Castro Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de regresar a esta mi casa. Yo soy egresado de esta universidad y me siento muy cómodo al tener estos presentadores que, bueno, me han hecho una gran labor. Y pues les comento que sí, efectivamente yo trabajé con el maestro Montelongo, tuve el gusto de trabajar con él, somos buenos amigos y pues me da mucho gusto estar en la mesa con él. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas reflexiones relativas a lo que implica el fallecimiento de una persona. El título de la conferencia es bastante sui generis, ¿estás preparado para morir? Yo creo que muy pocas veces reflexionamos respecto de si estamos preparados o no, o lo vemos como algo real. Pues algo que es cierto es que todos invariablemente tenemos que partir algún día. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué va a suceder cuando esto pase? Vamos a hablar de la situación que domina en el ámbito funerario en el Distrito Federal como primera instancia. Actualmente en el Distrito Federal contamos con 118 cementerios. O sea, mucho se habla en los medios de comunicación de que no hay espacio para inhumarnos, que ya los cementerios están saturados. Si bien es cierto, la densidad poblacional del Distrito Federal es muy alta, también tenemos muchos espacios. De estos 118 panteones que tenemos, 83 son vecinales, 5 son civiles generales y 14 delegacionales, así como 14 concesionados y 2 históricos. Les explico. El reglamento de cementerios es la normatividad que regula los cementerios y servicios funerarios en el Distrito Federal. Es un reglamento que, si bien es cierto, no es tan actualizado, tiene 30 años de vigencia, se promulgó en 1984, pero sí nos ha servido porque la parte de los trámites funerarios es una parte que es muy tradicionalista, está muy apegada a ciertos usos y costumbres. Nos da una clasificación de los cementerios en 2 grandes grupos. Primero, los cementerios oficiales, que son propiedad del gobierno del Distrito Federal, forman parte integral del patrimonio del mismo y son administrados por el gobierno del Distrito Federal. Y tenemos los cementerios concesionados. Dentro de los oficiales tenemos los cementerios civiles vecinales, que como ustedes vieron son casi el 80% de los cementerios que hay en el Distrito Federal. ¿Qué es un cementerio vecinal? En estos cementerios se formaron, bueno, ustedes saben que la Ciudad de México fue inicialmente un conjunto de pueblos y barrios originarios.
que de irse parte para la configuración de la ciudad como la conocemos hoy. Esos pueblos y barrios donan un predio para que ahí se constituya un cementerio, y en ese cementerio se entierren las personas que viven en ese pueblo. Por ejemplo, como el caso de Xochimilco, tenemos 16 cementerios, de los cuales solamente uno es delegacional y los demás son vecinales, que corresponden a los pueblos y barrios originarios. Luego tenemos los cementerios generales, que estos fueron ideados para cubrir las necesidades de inhumación de cualquier parte de donde vengan. O sea, si yo vengo del estado de Guanajuato, del estado de Tlaxcala, puedo ser inhumado ahí. Tenemos los panteones, los delegacionales, que esos fueron generados para cubrir las necesidades de inhumación de la gente que habita en una demarcación territorial. Y ahora nos vamos al otro grupo, que son los cementerios concesionados. Esos son los que, por necesidad del Estado, para cubrir la demanda de un servicio público como es el de cementerios, se le otorga la utilización o la prestación de un servicio público en particular, como las carreteras de Capufe, que se le prestan a una empresa para que él las construya, las mantenga y preste el servicio. Aquí igual, un particular que cumpla con ciertos requisitos, que entra un proceso licitatorio, va a constituir un cementerio, lo va a administrar y lo va a mantener en las mejores condiciones para prestar este servicio público, obviamente apegado a la normatividad que rige en el Distrito Federal y bajo la supervisión del mismo, porque es un servicio estratégico. También bajo esa figura tenemos los hornos crematorios. En los hornos crematorios hay oficiales que están dentro de los cementerios públicos del Distrito Federal, y también hay crematorios concesionados que con el que cuentan algunas funerarias, como es el caso de algunas que ustedes conocen: Galloso, García López, Isas Cremaciones, Grossman. Luego, ahora, vamos a hablar de si es cierto que hay espacios o no hay espacios en el Distrito Federal para inhumados. Esto es algo que me han preguntado muchas veces. Actualmente en el Distrito Federal, vamos a hablar de datos duros, tenemos en los cementerios concesionados al día de hoy unas 2.091 fosas, y en los cementerios civiles tenemos 73.543 fosas disponibles. Parece un número bajo, pero, por ejemplo, estamos hablando que el orden de inhumaciones en el Distrito Federal, el orden de defunciones, perdón, en el Distrito Federal es aproximadamente de unas 25.000 al año. Tenemos 75.000 espacios en públicos y 2.000 en concesionados. Es un espacio suficiente toda vez que se están reutilizando estos espacios. También, aquí hay una situación. El régimen de fosas a perpetuidad se suspendió en el año de 1974 con una reforma a la Ley de Hacienda Pública para evitar precisamente la saturación de los espacios. Ahora se usa el régimen de temporalidad. Creo que todos han escuchado de eso, de que uno fallece y está 7 años y después ya lo sacan. Efectivamente, hay una temporalidad mínima que la prevé el mismo reglamento de cementerios, en la cual el cuerpo tiene que permanecer 7 años en la fosa. ¿Por qué 7 años? Aparte del reglamento de cementerios, tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de cadáveres y restos humanos. Este dispone que para el caso de las personas mayores de edad tendrán que permanecer al menos 6 años un día en la fosa. ¿Esto por qué? Para que así se degrade el cuerpo y no constituya un riesgo sanitario cuando se pretenda desplazar estos restos, que se denominarán restos áridos. Tenemos también el régimen de fosas en temporalidad máxima, que nos permite que sea refrendado otras 2 ocasiones para llegar a los 21 años. Las perpetuidades que fueron adquiridas con antelación, esas se respetan. Y bueno, les comentaba, no hay una saturación de los espacios toda vez que se están reutilizando los espacios. Asimismo, hay un fenómeno cultural que ha ido avanzando en el Distrito Federal, que es la aceptación y la utilización de la cremación como medio de disposición de los restos humanos.
Antiguamente, pues pensar en cremación era algo como lejano, o sea, más la gente que ya era de determinada edad lo veía como algo no muy viable. Actualmente en el Distrito Federal tenemos, para el año de 2014, el último reporte, las cremaciones en cementerios civiles han sido de 7.233 contra 14.621 inhumaciones. Esto nos habla de que en cementerios civiles ya estamos a un 50% en cremaciones. O sea, ya ha avanzado bastante. Incluso desde un punto de vista personal, siento que es menos traumática la cremación que la inhumación para los deudos. Porque no sé, bueno, creo que todos hemos estado alguna vez en un servicio funerario de algún familiar, de algún conocido, y sí es un poco más cómodo el hecho de que retiren el cuerpo y ya entreguen las cenizas a los deudos. En los cementerios concesionados la cifra se invierte. Tenemos al día de hoy reportadas 10.080 cremaciones contra 2.579 inhumaciones. O sea, ha avanzado bastante, se está optando más por esta parte. No es algo tan cruento como la gente cree, porque hay muchos mitos, ¿no?, alrededor de todo esto. Dicen que el cuerpo prácticamente se retuerce allá adentro y baila y salta. No, no es cierto. O sea, no es tan horrible como se cree. Es un proceso que se hace con respeto, o sea, toda la gente que maneja este tipo de circunstancias, tanto la gente que recibe el cuerpo, los gestores que llevan a cabo los trámites legales ante la Secretaría de Salud, ante el Registro Civil, la gente que lo embalsama, la gente que lo crema o que dispone de los restos, lo hacen con todo el respeto, no es cruento, no sufre el familiar, obviamente. ¿Qué hacemos cuando alguien fallece, si tenemos un espacio o no tenemos un espacio? Siempre es la duda que tenemos: dónde contrato, dónde pido el servicio funerario. Si tenemos una fosa a perpetuidad, que a lo mejor haya sido del abuelo, del padre, del tío, actualmente el gobierno del Distrito Federal está instrumentando un programa, que es el programa de regularización de títulos de fosas a perpetuidad en el Distrito Federal. Este se publicó por primera vez en diciembre de 2004 y actualmente el que nos rige se publicó el 19 de julio del 2007 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. Y este programa tiene por objeto brindar certeza jurídica a los poseedores, no digo propietarios, digo poseedores de las fosas a perpetuidad en cementerios públicos. ¿Por qué hacer esta distinción de que no son propietarios? Porque muchas veces la gente dice: yo tengo mi terrenito ahí en el panteón, tengo mi espacio y lo voy a vender o lo voy a rentar. No se puede. Los cementerios públicos, como lo dije hace un momento, son patrimonio del Distrito Federal, forman parte de sus bienes. Es un servicio público el que se presta. Es como cuando nos dan un permiso para vender en vía pública. O sea, no quiere decir que yo voy a vender ese pedacito de banqueta que me prestaron para vender tacos. O sea, no lo puedo rentar ni vender. Asimismo, el gobierno le otorga un permiso administrativo de uso a las personas. Es un uso perpetuo. Como la naturaleza humana no es perpetua, vamos a fallecer. El gobierno dijo: bueno, ¿qué va a pasar cuando el titular de este derecho falte? Tiene que haber una persona que le suceda. Por eso es que se instrumenta este programa, el cual busca, primero, regularizar las fosas que todavía pueda tener una persona titular de ese derecho, recuperar las fosas que ya están en abandono para liberar espacios. Cuando tenemos una fosa a perpetuidad, lo que tenemos que hacer es conseguir el título, que lo tenía el abuelito o la abuelita, ir a las oficinas de Candelaria de los Patos, que pertenecen a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y ver quiénes son los legítimos sucesores de la persona que detentaba ese derecho. Esto es, en primera instancia, ustedes lo saben, los hijos, cónyuge supérstite, y luego nos vamos hacia los colaterales. ¿Para qué? Para que estas personas accedan a él, se les va a entregar un nuevo título, el cual tiene el titular actual, ya sea que esté vivo o fallecido, y dos beneficiarios que van a ser los que lo van a suceder al momento de su partida,
Esto es para el caso de los que tienen una perpetuidad. Para los que no la tienen, ¿qué se tiene que hacer? Aquí hay dos opciones. Una, ir a un cementerio público de los que tiene el gobierno del Distrito Federal y solicitar una fosa a temporalidad. Se puede a temporalidad mínima o a temporalidad máxima. Ahí van a poder inhumar a su familiar. Los costos son muy bajos. O sea, también esa es otra cosa, no se dejen sorprender, realmente son muy bajos. Estamos hablando que por derechos de inhumación en una fosa, en un cementerio público se están cobrando cerca de 1,000 pesos, o sea, no más. Pueden ir a un cementerio concesionado, ellos tienen el régimen de perpetuidad todavía, que son el cementerio, el Panteón Francés, el Panteón Español, el Panteón Americano, el Alemán, el Panteón Jardín. Todos estos tienen régimen de perpetuidad. Van los costos desde, estamos hablando de 7,000 a unos cerca de 40,000 pesos, depende de la ubicación de la fosa, del tamaño. O sea, sí es un poquito caro morirse, pero que todos lo hemos visto en alguna ocasión, sale más caro que nacer. En cuanto a la prestación de los servicios funerarios, también hay que concientizarnos de qué conllevan. O sea, las funerarias, lo que se sugiere siempre es que se contrate con alguna funeraria que sea una funeraria establecida, que es una funeraria seria, porque no sé si a algunos de ustedes les ha pasado en algún fallecimiento de algún familiar que sea un poco inesperado. Muchas veces optamos por una funeraria pequeña, ¿no? Por pensar que nos va a salir más barato. Entonces estas funerarias que les llaman cajoneras, lo que hacen es decir, bueno, yo te puedo rentar el féretro, que sí está permitida la renta de féretros, o sea, no es algo que no se pueda. Dicen, te rento el féretro por 2,000 pesitos y te consigo una sala de velación, ya sea en un velatorio público del DF o en una sala de velación que yo tenga contratado, ¿no? Subarrendan el servicio y dicen, tu servicio sale aproximadamente desde 5,000 pesos. Y ahí hasta uno dice, bueno, está bastante cómodo, ¿no? 5,000 pesitos. Pero ahí es donde empieza el vía crucis. Porque de entrada, pues el féretro al manipularlo se daña. Y bueno, el cadáver cuando está en el féretro, pues se tiende a liberar ciertos líquidos, o sea, es algo muy normal, y manchan el forro del féretro. ¿Y qué creen? Pues que la funeraria pues ya no lo puede vender de nuevo. Y le dice, bueno, ¿sabe qué? El féretro usted ya lo dañó, ahora hay que vendérselo, son 10,000 pesitos del féretro. Ahí ya empezamos con el problema. Luego dice, oiga, es que fíjese que su familiar pues se está hinchando un poquito, y luego, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que embalsamarlo, Bueno, pues, y es necesario, si la ley nos dice que hay que embalsamarlo, pero de volada, y hay que conseguir al embalsamador, y le va a costar otros entre 5 o 7,000 pesitos, para que no se dejen sorprender. Todos los cadáveres tienen que ser dispuestos dentro de 48 horas, eso nos lo marca el reglamento de la Ley General de Salud. Dispuestos, que es que sean cremados o que sean inhumados. Cuando el cuerpo va a tardar más de ese tiempo, ya sea porque sea un caso legal, que fue una persona que falleció en circunstancias susceptibles de la investigación de un hecho delictivo, que se hizo la necropsia de ley, etcétera, cuando se va a hacer un traslado de este cuerpo por más de 300 kilómetros, si no me equivoco, cuando, por ejemplo, están esperando a que regrese algún familiar del extranjero para que esté presente en las exequias de esta persona, se tiene que embalsamar. El embalsamamiento consiste en la introducción de líquidos antisépticos por el torrente sanguíneo del cadáver y el vaciado del contenido torácico y abdominal para su conservación. O sea que el hecho de que una persona se va a enterrar a las 12 o 18 horas, pues no implica que se tenga que embalsamar. Pero los funerarios, como son muy considerados, pues promueven la prestación de sus servicios, ¿no? Bueno, ahí ya llevamos que 17,000 pesitos. Luego, para conseguir la fosa, ¿qué les dicen? Oiga, ¿usted tenía fosa? Pues sí, yo me acuerdo que mi abuelita tenía un espacio ahí en el Panteón Dolores y pues tiene como 20 años que no lo vemos.
Ah, bueno, tenemos que regularizarlo ahorita rapidísimo para poder inhumar. Eso es rapidísimo. Y se van para Candelaria, ¿no? Y le dicen a las personas, oiga, es que hay que dar como 5,000 pesitos para que nos regularicen hoy y poder disponer de la fosa. No es cierto, el trámite de regularización yo lo llevo a cabo y está el licenciado Serrano, que también colabora con nosotros en la consejería. Cuesta 134 pesos el trámite, nada más. Y con el inicio del trámite se puede solicitar la apertura de la fosa para inhumar. O si no tienen ustedes una fosa, dicen, oiga, es que en el Panteón Dolores o en el Panteón Gilotepec o en el que sea, nos están pidiendo 28,000 pesos para una fosa de temporalidad porque no hay espacios. Y pues la gente empieza como loca a buscar de dónde sacan el dinero. Eso no es cierto, cuestan como 1,000 pesos cuando mucho. O sea, digo como 1,000 porque cada delegación pone las cuotas que va a cobrar. Esto de conformidad con las reglas para el control y manejo de los recursos que generan las dependencias de aplicación automática que publica año con año la Secretaría de Finanzas. Pero no excede de eso. ¿O qué tal cuando se va a cremar? También otro viacrucis, porque en primera siempre dicen que no hay horarios en los hornos crematorios. No obstante que sí hay horarios, porque tenemos cerca de más de 30 hornos crematorios funcionando actualmente en el Distrito Federal, entre públicos y concesionados. También algo que deben de saber, para que ustedes pidan una cremación, por ejemplo en Galloso, en García López, en cualquier concesionario, no necesitan contratar el servicio con ellos, porque es un servicio público. O sea, es como el taxi, si el taxista los ve guapos, no los sube, o si los ve feos, los sube. O sea, no. Aquí, aunque no hayan contratado con Galloso, tienen derecho a ser cremados con ellos. Y el costo de una cremación oscila entre los 1,500 a 2,000 pesos como máximo en los concesionados. En los públicos es del orden de 700 a 1,500 pesos por máximo. Están sorprendidos, ¿verdad?, por los precios. Sí, porque siempre pues una cremación y el funerario les dice, no, es que nos piden para cremarlo 5,000 pesos para abrirnos un horario de cremación. Eso no es cierto, o sea, realmente no se aplica así. También otra modalidad que han optado últimamente es que no se puede cremar a su familiar porque está un poquito pasado de peso o es un poquito grande. Dicen que a partir de 80 kilos ya no se puede cremar, supuestamente. O sea, pues creo que aquí muchos pesamos más de 80 kilos y no somos muy grandes, ¿no? Pero ya optaron por esa modalidad y dicen que no se puede cremar. No se dejan sorprender, sí se puede cremar, no les pueden pedir dinero extra. Como ven, todo esto es un poco engorroso porque la gente lo ve como algo muy ajeno, lo ve como algo a lo que nunca va a llegar. Pero no es cierto, o sea, todos tenemos que llegar algún día. Otra duda que en alguna ocasión me han preguntado, me acuerdo cuando estuve con esta Nora Saldaña y en habla con ellas, es qué pasa cuando se desocupan los restos, cuando se desocupa una fosa de temporalidad. Se tiran los restos, se venden, porque mucha gente siempre piensa eso, ¿no? Que voy a un panteón y veo los huesitos ahí rodando por todos lados, o que va a llegar el sepulturero a ofrecerme un cráneo en 50 pesos. No. ¿Vale? Podría suceder en México. Bueno, en México pasan muchas cosas, pero no creo que pase eso. ¿Qué sucede? Cuando se desocupa una fosa que ya se cumplieron los 7 años, se excava y se extraen los restos, que ya son restos áridos, ya son huesitos. A veces puede que salga con un poco de materia por las condiciones del subsuelo. Si es muy húmedo será un fenómeno que se llama saponificación y todavía sale con un poco de tejidos blandos adheridos a la osamenta, pero bueno, ya se consideraría un resto cumplido. Se extrae. Si no han estado los familiares presentes, se levanta una acta circunstanciada del hecho y se entierra a pie de fosa. Esto es, a los pies de la sepultura se hace un pequeño hoyo y ahí se depositan en una bolsa de poliestireno con una etiqueta para que se sepa de quién son los restos. O sea, no se tiran, ni se botan por ahí, ni se venden, ni mucho menos. Ajá. ¿Hasta cuántos años pueden estar ahí? ¿En la pie de fosa? Hasta que lo reclamen. ¿Mande? Sí, eso es súper bien. Ah, ok. Sí, no crean que se tiran ni nada.
Para el caso de, también en alguna ocasión me preguntaban, ¿qué es la fosa común? Mucha gente se ha preguntado eso, ¿dónde está la fosa común? Si es como las que había en el Holocausto, que es un hoyo impresionante, ya arrojan a todos así en desorden. La fosa común, la única que hay en el Distrito Federal, se encuentra en el Panteón Civil de Dolores, que está al poniente de la ciudad, sobre Constituyentes, que es el panteón más grande de América Latina, por cierto, donde está la rotonda de los hombres ilustres, que se ocupó recientemente para hacer una fiesta de cumpleaños. No sé si se enteraron. Sí, que andaban ahí con pizzas y con motos, y muy padre. No me invitaron, pero bueno. Hasta el fondo, en el área de las barrancas, de ahí está la fosa común, que es un espacio destinado para la inhumación de los restos o de los cuerpos de aquellas personas que no fueron identificadas, de esas personas que fallecieron en la calle por algún accidente, por alguna otra causa, y que fueron llevados al servicio médico forense, y de ahí fueron trasladados a la fosa común. Una fosa común es un orificio, bueno, una horadación en la tierra de 3 metros de tiro por 3 metros de ancho por 3 metros de largo, o sea, no es un hoyo inmenso. Ahí se depositan los cuerpos en orden como los va llevando el servicio médico forense. Está en una placa de metal que lleva el número de la averiguación previa de la que se trata, para que se vayan colocando uno, otro, luego llega otro cargamento, por así decirlo, y se depositan sobre estos de manera ordenada. Ya que se llena, caben alrededor de 100 cuerpos en cada uno de estos hoyos. Se tapa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por desgracia yo perdí algún familiar y no sé dónde estaba y finalmente lo ubico por el registro fotográfico del CEMEF? ¿Puedo recuperarlo? Sí se puede, o sea, se hacen las gestiones y se va a la fosa común, se escarba y se extraen los cuerpos hasta encontrarlo con el número de identificación que él ya tenía. El otro día yo estaba platicando con el señor que maneja la fosa común. Es un señor que lleva como unos 60 años en el panteón y como 30 manejando la fosa común. Ya es un señor grande, entró desde niño. Y me comentaba que en una ocasión estaba un muchacho que identificó a su familiar que había venido aquí a trabajar al DF. Y era el último de todos, de los 100 cadáveres, era el último. Y ya llevan como 2 meses inhumados o más. Imagínense tan solo el olor. Ya los cuerpos en estado de autólisis. Que empiezan a sacarlos y a ponerlos en el camino, ¿no? Uno tras otro. No, dice que el familiar, ya en el cuarto cuerpo ya estaba llorando. Y dijo, oye, te doy una lana y dame ¿no? Yo le digo, no se puede, porque pues es una persona que tiene su familia hasta que encontremos el suyo. Sí, tuvieron que sacarlo finalmente. Pero ese pues obviamente se va a inhumación de inmediato, o sea, no se puede nivelar, ni mucho menos, o sea, ya está en muy mal estado. O sea, esas son las vicisitudes del servicio funerario del Distrito Federal. Y pues bueno, algunos que ya lo han vivido, pues saben de lo que se trata, ¿no? O sea, siempre es un trago amargo, y más amargos son cuando llegan las sorpresas con los funerarios o al llegar al cementerio. Alguna duda que me han planteado también es en qué consiste la cremación de un cadáver, o cómo se lleva a cabo, qué es lo que se hace. O sea, muchas veces la gente piensa que es así como un funeral vikingo, ¿no? Que se pone la pila funeraria y se pone ahí el cuerpo y se enciende. No, ya los procesos son muy avanzados. Se usan hornos que usan muchos filtros, que usan gas y electricidad. O sea, ya no echan las humaderas que se echaban antaño. O sea, no es cierto que uno pasa cerca de un horno crematorio y parece que está circulando por Auschwitz. O sea, no huele feo, no sale ceniza, no tiznan los coches, nada que ver. O sea, tiene muchos filtros, tiene un doble quemador. O sea, está el espacio donde se está consumiendo el cuerpo, y abajo tiene un espacio más donde el residuo de esa cremación pasa y se vuelve a quemar, y luego pasa por varios filtros que tienen que estar en constante supervisión de la autoridad ambiental. Se hacen pruebas isocinéticas, no crean que lo hace la autoridad, nada más lo hace un laboratorio acreditado y remite esos resultados como si fuera la verificación de un automóvil.
remite esos resultados a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para que a su vez los avale la Consejería Jurídica y permita la operación de estos hornos. Actualmente el proceso de cremación se lleva con una temperatura de entre 900 a 1200 grados centígrados, que es suficiente para degradar. Ustedes saben que somos 70% agua, o sea, la mayor parte de nuestro peso se evapora, lo demás se va degradando, se consume con el fuego, y dura aproximadamente como hora y media este proceso. Después de esto, ¿qué pasa? ¿Qué sale de la cremación? O sea, salen ya las cenicitas, alguna vez las hemos visto, ¿no? Que son como cenicita de cigarro. No sale así, todavía salen los huesos completos. En algunos casos, o sea, no sale la osamenta completita, ¿no? Pero sí sale el fémur, sale la cadera, sale el cráneo, los huesos que son más resistentes. Y estos pasan a una especie como de licuadora, donde se trituran los restos y eso tiene el producto final, que son las cenizas que nos entregan cuando nuestro familiar ha sido cremado. Me gustaría que nos hicieran algunas preguntas de algunas peculiaridades que a ustedes les llamen la atención, porque bueno, pues yo me puedo aventar aquí horas hablando de lo que he visto lo largo del ejercicio profesional que he llevado, pero sí me interesaría pues que ustedes participaran. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quieran? Todos estos trámites tan costosos que estás comentando, por ejemplo, ¿uno mismo lo puede llevar a cabo? Claro que sí. Sí, son trámites que uno mismo puede llevar a cabo, como el trámite que comentaba de la regularización de fosas. Es un trámite muy sencillo, uno se acerca a las oficinas con los papeles que haya encontrado. Si es que extravió el título, pero se acuerda que hay un título, que había una fosa que era del abuelito, uno va al panteón, por ejemplo, al Dolores, y le dice a los encargados de la oficina: oigan, yo me acuerdo que había una fosa que era de mi abuelito, ubico la fosa físicamente, porque eso nos pasa mucho, que no tenemos los documentos, pero sí lo ubicamos. Van ellos mismos hasta la fosa, nos acompañan, sacan el alineamiento, se sacan los datos, se saca, bueno, tenemos que conseguir una constancia del extravío del título si no contamos con él, y se puede dar arranque a los trámites de regularización. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un familiar y yo lo quiero quemar o estoy aquí, ¿no? Hay varios pasos que seguir por todo lo que estás comentando, a veces es muy rápido esto, lo que cada vez no alcanzan a captar todo así bien, ¿no? ¿Hay algún lugar como donde yo pueda acudir y que me digan qué hacer, a dónde ir para hacerlo? Bueno, por ejemplo, a las oficinas de Chocongo, donde está la Dirección General de Cuidados a la Salud y Servicios Sanitarios, ahí se llevan a cabo los permisos para la disposición del cuerpo. También ante las oficinas del Registro Civil, el Juzgado 14, es donde se tramita justamente. Miren, uno lo puede hacer, pero lo veo algo complicado, porque el espacio en el cual uno va a llevar a cabo el servicio funerario de nuestro familiar es tan corto el tiempo que a veces uno no tiene pues, la disposición para hacerlo. Cualquier funerario los hace y no son tan caros, pero sí se lo puede hacer una persona, un particular, de manera directa. Disculpe, si yo ya tengo una fosa en perpetuidad desde hace 40 años, sí tengo el título de propiedad. Si yo voy al jardín y ellos pretenden cambiar mi título de perpetuidad a temporal, ¿no lo pueden hacer? No, ¿en qué panteón estás? En el jardín. En el Panteón Jardín, aquí en Camino al Desierto de los Leones. Ajá. No, ellos tienen que respetar la perpetuidad que ellos vendieron, porque esa sí fue por venta. Hay un contrato respecto de la perpetuidad que usted refiere. Ahí lo que sí tienen que tomar en consideración es que se tiene que estar al corriente con las cuotas, porque si una fosa está en estado de abandono, tanto en cementerios públicos como en concesionados, se puede dar la recuperación de fosas. Esta la prevé el reglamento de cementerios y nos habla de 10 años en que no haya habido ningún trámite ni ningún movimiento en la fosa. Esto es, se notifica a los familiares respecto de que su fosa está en abandono, que tienen que acudir para regularizar esta situación. Se publica por edictos 3 veces en un periódico de circulación o en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal.
y después se procede a la desocupación de la fosa para poder venderla nuevamente o disponer de ella. Yo lo que les sugiero es que se acerque al panteón. Ahorita estamos recuperando fosas en el cementerio británico y en el panteón americano. Se está llevando a cabo este procedimiento que le comento. Como nunca me di cuenta, no pueden ellos alegar de que ellos emitieron el aviso y que yo ya lo perdí, o que las cuotas, hasta qué cantidad me van a cobrar en 40 años. Ok, miren, el hecho de que ellos digan que le notificaron y no sea cierto, eso sí puede ser responsabilidad para ellos y pueden hasta perder la concesión que les otorgó el gobierno. Ahí en la Dirección General Jurídica de Estudios Legislativos, donde trabaja su servidor, nosotros llevamos el seguimiento a ese tipo de quejas. Lo cierto es que tienen que demostrar fehacientemente que por varios medios intentaron notificar respecto del abandono de esta fosa. Y en cuanto a las cuotas, pues obviamente si hicieran la cuenta, pues 40 años de servicios caídos, pues sí es bastante dinero. Pero normalmente llegan a convenios, o sea, dicen, bueno, tú me debes 40,000 pesos porque en 40 años no viniste y son 1,000 pesos por año. Pero se llega normalmente a un convenio, dicen, bueno, liquiden los 20,000 y en mensualidades y demás, eso sí ya queda a criterio del cementerio. Vale. Bueno, y la otra, he ido a varios eventos en donde los familiares ya no quieren velatorio, sino que inmediatamente que fallece la persona, la creman. Sí se puede, ¿no? Sí, lo único que hay de disposición en contrario es que no nos pasemos de las 48 horas, porque cuando nos pasamos de las 48 hay que conservar el cuerpo por algún medio, ya sea la sumersión en algún antiséptico, el embalsamamiento o la refrigeración del mismo. Gracias. Por ejemplo, yo tengo una fosa que es de mi abuelo. Yo ya no tengo ningún apellido con mi abuelo. ¿Puedo hacer uso inmediato de la fosa? ¿Y cuánto me cuesta el refrendo anual en un panteón de gobierno? Ok, ¿en qué cementerio es la...? Dolores, cualquiera. ¿La Dolores? Dolores, San Lorenzo, Tizongo. Ok, perfecto. Bueno, si ya no tiene ningún apellido que concuerde con el abuelo, sí podemos vincularlo por medio de las actas de nacimiento y defunción. Ajá, porque ahí en el acta de defunción de mi abuelito, bueno, pues aparecen sus datos. En el acta de nacimiento de mi madre o de mi padre, aparece que es hijo de. Y en el acta de nacimiento mía, pues aparece que yo soy hijo y nieto de. O en la cartilla del servicio militar, también con eso se puede acreditar. Me parece un poco difícil que no lleve el mismo apellido, pero bueno, se puede dar el caso, por alguna circunstancia. ¿Y cuánto cuesta el mantenimiento en un cementerio del gobierno del Distrito Federal? Es muy bajo, estamos hablando de 500 pesos o menos, o sea, realmente las cuotas son bajas. Aquí la gente muchas veces se queja porque dice, es que yo fui al panteón a enterrar a mi familiar y me cobraron 5,000 pesos o me cobraron 10,000 y van y se quejan con nosotros, ¿no? Y nosotros hablamos al cementerio, oigan, ¿por qué le cobraron? Dicen, en primera, nosotros ni le cobramos 7,000 pesos, o sea, aquí en Cajas pagó 180 pesos de la inhumación, tiene su recibo el señor, pero contrató un albañil para que le hiciera un encortinado y 8 gavetas. Dice, bueno, pues ya sí, ya que podemos hacer. O sea, también hay gente que le dice a los encargados del panteón, oiga, es que yo quiero que usted le eche un ojito a mi tumba, ¿no? Y que me la barra y me la lave de vez en cuando. Bueno, pues ahí sí a lo mejor pues habrá que darle una compensación a la persona porque no es obligación lavar una lápida en particular. La pregunta concreta es, conforme a la plática, usted se ostenta como jefe de jurídico y la Consejería Jurídica, ¿verdad? La instrucción que le ha dado usted a los cementerios que dependen de la consejería es que se permita la inhumación siempre y cuando se demuestre que existe el vínculo familiar con el dueño de la fosa y la persona que va a hacer uso. Exactamente, sí, sí se ha dado eso. No es que se le haya dado una instrucción a los cementerios, porque recordemos que los órganos político-administrativos gozan de autonomía de gestión. Lo cierto es que se ha llegado a pláticas con las jefaturas de panteones de las delegaciones, que son las encargadas de la operación de estos cementerios,
y se les ha instruido o se les ha mencionado que cuando ya hay un trámite levantado con nosotros que ya cuenta con la solicitud debidamente requisitada, es porque ya demostraron que efectivamente, en primera que la fosa sí existe, porque nosotros tenemos el registro de todas las perpetuidades del Distrito Federal ahí en Candelaria, que tiene que compaginar con los registros que tienen las delegaciones y a su vez las oficinas de panteones. Y dos, que efectivamente son las personas que tendrían derecho a acceder ya sea por el vínculo familiar, bueno, únicamente por el vínculo familiar que guardan con el de Cuyus, que era el titular de la fosa. Por eso es que si hay certidumbre y si se les permite la prestación del servicio, además de que nosotros les podemos informar si es que hay o no un trámite ya levantado con nosotros, porque en las oficinas donde yo estoy suceden muchos fenómenos muy extraños. Los hermanos que matan a todos sus hermanos y que después aparecen los hermanos y se agarran casa de golpes por quedarse con las fosas. Nosotros tenemos un registro electrónico donde se puede corroborar esa situación. Y aparte todos son hijos únicos. La planificación familiar tengo entendido que se empezó a dar hace 30, 40 años y pues hay gente de 80 años que todos son hijos únicos, pero bueno. ¿Alguna otra duda? Yo regresando con la pregunta de la señora que decía que se puede inhumar inmediatamente. Tengo entendido que para inhumar son 12 horas, ¿no? Para sacar los trámites funerarios, o de lo contrario se debe sacar un permiso de salubridad. Efectivamente. Sí, porque no se puede inhumar así ya inmediatamente, ¿no? Tiene que sacar los permisos. A lo que se refería es que si no se le hace algún ritual, o sea, saltarnos esa parte es a lo que se refería, ¿no? Ajá. De los familiares, ¿a quién le correspondería primero? O sea, si son dos hijos, ¿a quién le pertenece El título de la cosa. Ajá. Okay. Cuando nosotros tenemos personas que convergen en igualdad de derechos, por ejemplo, la fosa es de mi papá y somos dos hermanos, que por cierto aquí está mi hermana, pues le queda efectivamente, a los dos hijos tienen el mismo derecho. Se llena un formato en el cual uno de los dos se allana frente al otro para que uno quede como titular. Eso es lo que se haría. Si no llegan a ningún acuerdo, pues no puede prosperar el trámite hasta que no se pongan de acuerdo. Por ejemplo, si yo me muero en un hospital y no quiero ningún velorio, nada de eso, ¿cómo se puede hacer? O sea, saliendo del hospital se puede ir a una crema. Tiene que... ¿También nos pueden llevar a crema? Sí, sin que sea ningún ritual. Son 12 horas. Ajá. Pero, por ejemplo, en lo que hacen el trámite, yo puedo quedarme en el hospital hasta que terminen mis familiares, de ahí me recogen. Bueno, en el hospital no van a permitir que esté mucho tiempo, porque recordemos que su área de patología es pequeña y tienen diversas defunciones, y ellos tienen que ocupar el espacio, o sea, van a estar carrereando a su familiar para que dispongan del cuerpo. Y también hay que trasladarlo en un vehículo que cuente con las características para el traslado, porque en alguna ocasión una persona me preguntaba en radio: oiga, ¿yo me puedo llevar a mi familiar en mi coche? ¿Cómo? O sea, dice, sí, pues en mi coche, pues ahí cabe, ¿no? No, tiene que ser en un vehículo que tenga ciertas características, como son las carrozas fúnebres y demás. No me van a dejar mentir mis compañeros de servicios de salud, pues bueno, porque es una cuestión de riesgo sanitario, ¿no? Entonces me llevan a mi casa mientras se termine el trámite y me llevan. Puede estar en su casa, sí, sin ningún problema. Incluso también las cenizas, mucha gente pregunta: oiga, si incinero a mi familiar, ¿tengo forzosamente que comprar un nicho en algún cementerio, en alguna funeraria o en alguna iglesia? No, las cenizas pueden estar en el domicilio, o sea, no constituyen ningún riesgo. Y si alguien llegase a hacer lo que acaba de decir, que sí traslade un fallecido en su auto, ¿en qué delito cae o qué? ¿Cuál es la consecuencia? Que alguien lo llegara a hacer. Se murió en su casa, y ya lo voy a llevar a cremar de allí a... Buena pregunta. Porque es mi compadre el de la cremación. Bueno, primero no se puede cremar un cuerpo a menos de que haya una autorización para el caso. También un cuerpo que ha sido objeto de investigación, que se le ha llevado a cabo la necropsia y demás, no puede cremarse, salvo que haya una dispensa del Ministerio Público, porque si no estaríamos destruyendo evidencia. Y el delito en el cual recae por trasladarlo así, bueno, sería una falta a la normatividad sanitaria, es un delito particular, no tengo claro cuál sería la pena,
pero sí sería interesante verlo. Y bueno, no se ha reportado el caso de que alguien lo haga, pero también hay una persona que una vez en el radio decía, oiga, ¿y yo puedo tener a mi familiar aquí en mi casa una semana? Dije, ¿cómo? Digo, sí, aquí en mi cama, en donde falleció, es que yo quisiera conservarlo. Yo creo que se sentía Edgar Allan Poe, ¿no? Pero... Precisamente justo en esos casos, cuando una persona fallece en el domicilio, muerte natural, ¿qué procedimientos se tiene que seguir? ¿Cómo se obtiene ese certificado? Miren, lo idóneo es que se diera vista al Ministerio Público. Si fue una muerte así súbita, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en la bañera, me resbalo y me caigo. No, incluso pasa a las personas de tercera edad, bueno, un familiar un poco lejano, falleció dormido. Sí, llega a pasar. Lo que se debería de hacer es dar vista al Ministerio Público para que se hagan todas las diligencias correspondientes. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Hablamos al funerario de confianza y resulta que tiene un médico también que es de mucha confianza. Y nos extienden el certificado médico. Y ya nos ahorramos todas las vicisitudes de que se ha trasladado al anfiteatro, de que le practiquen la necropsia, porque también es algo un poco doloroso, ¿no? Pero sí se hace con el certificado médico. Y el médico que certifica obviamente le hace un examen superficial al cuerpo, porque pues, también si trae un orificio aquí en la cabeza, pues no te lo va a certificar como paro cardíaco, ¿no? O si trae unas marcas, una cuerdita acá, pues no va a pensar que se anudó la corbata muy apretada. Bueno, la muerte no distingue días festivos, vacaciones. Les comento, por ejemplo, ahorita estamos en temporada alta. No es en verdad, o sea, los que se dedican al gremio funerario de mano no van a dejar mentir. O sea, de finales de octubre a febrero es cuando se reportan más defunciones. Por el clima, porque la gente tiene dinero, salen a la calle, manejan ebrios, en accidentes, asaltos, 1000 causas. Pero estamos ahorita en temporada alta, no importa que sea día festivo, que sea día feriado, que sea vacaciones o lo que sea, siempre hay servicio tanto de los funerarios como de las autoridades que llevan a cabo las gestiones y pueden tener esa tranquilidad. La última pregunta, ya con esta concluimos, porque pues ahorita sigue otra conferencia que también va a estar muy interesante. Bueno, yo vengo de San Felipe, Guanajuato. Viene de invitado, nada más que me quedé con la pregunta del señor que dice de que qué pasaría si yo agarro a mi familiar, bueno, ahí hablando de una cremación, ¿verdad? Sin avisar a nadie, sin sacar certificado, yo me imagino, sin nada. Ahí en San Felipe, Guanajuato, se dio un caso de que es un pueblo muy chiquito, hay ranchitos, y se murió la viejita, que la fueron a sepultar sin certificado y sin nada. Y ya pues al NED dijeron, bueno, pues si la viejita, no es viejita. Sí, entonces, yo parte al Ministerio Público y el Ministerio Público dijo, bueno, pues, ok, exhúmala, se hace una necropsia, se ve de que falleció y vuelve a sepultar. Lógico, estamos hablando de que todavía el cuerpo está íntegro y en descomposición, pero en este caso yo pienso que no hay, bueno, en una necropsia se va a ver si la mataron o si esto o lo otro, pero yo creo que incinerar un cuerpo sí incluiría en un delito, porque es como si estuviera incurriendo algo que pasó, claro. Pero al final de cuentas, ¿cómo comprobar? En ambos casos si incurre en un ilícito por la disposición del cadáver sin los permisos correspondientes, pero sería más grave todavía la cremación, porque ahí sí estás destruyendo la evidencia que pudiera deslindar la realización de un hecho delictivo con ese cuerpo. Pues bueno, con esto ya damos por concluida esta conferencia. Les agradezco mucho su amable tiempo, el haberme escuchado. Les doy las gracias a mis compañeros de formación integral de embalsamadores que vinieron también a escucharnos, a compañeros de la Consejería Jurídica y mis compañeros de la Facultad de Derecho. Los dejo en la siguiente conferencia, que va a ser sobre clasificación de lesiones con la maestra Andrea Castro Ruiz y el doctor Roque. Conferencias que se dan aquí en la Facultad de Derecho son muy nutridas. Quisiéramos hacerle muchas preguntas más al maestro, pero lamentablemente el tiempo nos está
apremiando. En nombre de la Facultad de Derecho, de la doctora Loba Cañeda y del maestro Paulo Ledesma, quiero darle el presente reconocimiento al licenciado Marcos Manuel Castro Ruiz por su destacada participación como ponente en esta conferencia. Ya nos vamos. Muchas gracias.